Hola Manuel, ¿cómo vas? ¿Se escucha bien? Hola Víctor, ¿cómo vas? Hola Mauro, hola Ander. Qué noche tan lluviosa. Puta, de verdad te digo, he escuchado. Hola Guille. De verdad, realmente que todo este fin de semana ha llovido por cantidades. Hola Guille. ¿Qué más, Luis? ¿Cómo estás? Bien, espérate, le subo el volumen acá. Hola Dianita. Hola Jaime. Oigan, de verdad, por el lado donde ustedes están, yo estoy acá en Chía, acá ha llovido de una manera miserable, es decir, no sale y aguacero, toda la tarde ha sido, es decir, yo no sé de verdad si ustedes escuchan, pero de verdad, ahorita en esos momentos está lloviendo y está lloviendo durísimo, está lloviendo cantidades, ayer llovió putamente duro todo el día, todo el día. Por tu lado ha llovido mucho, Gui, por el lado de ustedes ha llovido mucho. Todo el día. Pues Porque, yo por creo que ejemplo, amaneció lloviendo y nada. seguirá así, según parece. Sí, de verdad que, por ejemplo, en lo de las noticias que uno ve, todos nuestros amigos de Providencia, de Cartagena, eso está inundadísimo todo, todo. Hola, fantasma, ¿cómo vas? Bueno, mientras van llegando, hoy vamos a hablar es de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga. Sí, Ander, en Tenjoa también ha llovido mucho. Sí, hijo de pucha, me imagino, de verdad, realmente debe estar lloviendo por cantidades. Ojalá que, de verdad, realmente ahorita cuando llegue Navidad, por lo menos se vea un ambiente un poco más decembrino, como más de sol. Hola, Johan, hola, Vanessa. Estamos a nada de ingresar con Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, Guille, qué nervios. Sí, yo creo que nos lo propusieron, alguien lo propuso la semana pasada, ¿no? El lunes pasado y nos emocionamos de una. Yo creo que no lo dudamos en hablar de él hoy. Sí, no, porque pues yo tenía de tema Horacio Quiroga o los hermanos Monroy, entonces obviamente que me fui por Horacio Quiroga, o el culebro, o el chinche, pero no, realmente tenemos acá a Horacio Quiroga, que es, volví a leerlo estos días, y realmente uno siempre tiene la idea de Horacio Quiroga como, uno dice, el Edgar Allan Poe latinoamericano, siempre hay como una comparación muy fuerte con Edgar Allan Poe, pero escuchen eso, la verdad me estuve leyendo de nuevo algunos cuentos, eh, como Los guantes de goma, El almohadón de plumas, el otro muerto, el hijo, y yo les digo, hoy por hoy de verdad Horacio Quiroga tiene una fuerza narrativa, dramática tan fuerte que yo también digo, por justicia de todos nosotros como latinoamericanos, uno podría decir que Edgar Allan Poe también es el Horacio Quiroga norteamericano. Realmente, de verdad que te digo, no, no encontré nada de que envidiar de Edgar Allan Poe hacia Horacio Quiroga. Y además que la verdad, pues, digo, yo soy un gran defensor del español. El español es un idioma que cuando encuentra una riqueza verbal, una riqueza de imágenes y sobre todo una riqueza de pensamiento, el español es más atractivo que cualquier otro idioma. No, y mira, Luis, que esa comparación que tú comentas ahorita, que siempre se ha dicho, ¿no? Siempre se ha dicho que Horacio Quiroga es el Edgar Allan Poe latinoamericano. Incluso eso empieza desde el momento en que publica su primer libro de cuentos. Entonces, imagínense, él ha cargado siempre con esa idea, pero ya uno leyendo a profundidad Horacio Quiroga se da cuenta que son dos escritores muy diferentes. Obviamente habrán puntos en comparación, pero
el tratamiento de los temas que cada uno tiene, la forma de escribir, la forma de desarrollar las historias, difieren bastante, ¿no? Obviamente, pues, Horacio Quiroga bebe de esa gran escritura de Edgar Allan Poe, pero también bebe de Kipling, también bebe de otros escritores como Maupassant, y bueno, a veces las comparaciones son un poco odiosas, ¿no? Pues yo pienso que Horacio Quiroga va más allá de eso, más allá de ser simplemente un Poe latinoamericano, ¿no? Ujú. De acuerdo, de acuerdo. Leo acá algo que, por ejemplo, nos escribe Johan, de que la editorial Zorro Rojo, que esa, creo que esa es argentina, ¿no, Johan? Ella que sacó a la luz El Salvaje de Horacio Quiroga. De acuerdo. Realmente no me he leído ese relato del salvaje, pero me lo pienso leer esta semana, Johan. Inclusive si pronto me puedes enviar por redes sociales un link o algo, lo leo. Sí, Guille, la verdad estoy de acuerdo contigo. Realmente la personalidad de Horacio Quiroga es tan fuerte, es tan tremenda, que la verdad realmente no tiene necesidad de ser comparado con ningún escritor ni inglés ni norteamericano. Es orgullosamente terror hecho en español, pensado en español. ¿Cómo quieres que hablemos un poquitico de la historia de lo que es Horacio Quiroga, Guille? Claro, claro, además que hay algo curioso y es que a diferencia de otros escritores como Horacio Quiroga, sí que la vida de él tiene que ver con lo que escribía, ¿no? Hay una conexión muy fuerte entre su vida y su obra y yo creo que sabiendo de la vida de él vamos a entender mucho mejor sus cuentos. De acuerdo, de acuerdo. Aprovecho aquí como para saludar a Darío, Fernando, todos los que ven acá están llegando. Estamos hablando de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es, yo creo que es de las vidas más absurdamente desgraciadas. Realmente es una vida desgraciada desde el nacimiento. Ustedes saben que yo no soy muy bueno con las fechas, pero eh, Horacio Quiroga, él nace a finales del siglo XIX, como en 1878, algo así, ¿verdad, Guille? Él es, En 1878, sí. bueno, le pegué. Y 31 de diciembre, ¿no? Buena fecha para nacer. Buena fecha, Guille. Y él nace y tiene cuatro hermanos, pero resulta que el papá, es que escuchen esto, el papá viene de una cacería y se le dispara la escopeta y el tipo se mata dentro de la embarcación. Así prácticamente arrancaría, si esto fuera una película, la vida de Horacio Quiroga. La Además, porque recuerda que lo llevaba en brazos, ¿no? Está, creo que en ese momento le está pasando, ahora sí Quiroga que tiene 2 meses, se lo está pasando un amigo, se lo alcanza a pasar y según cuentan ahí se le dispara la escopeta. Así es, brutal. Y luego resulta que entonces el Horacio se dedique como pues obviamente a otras cosas y resulta que la mamá tiene un padrastro. Escuche esto. Resulta que el padrastro le entra una parálisis de cuerpo y cuando Horacio ya tiene sus años entra a la habitación y resulta que imaginémonos a este hombre, el padrastro de Horacio Quiroga, totalmente inmovilizado de cuerpo en una habitación que me la imagino oscura, con ese ambiente húmedo del Uruguay, y resulta que el tipo solamente pudiendo mover su pie, es decir, casi como el hombre de la escafandra, se le ocurre coger una escopeta y con su único pie en movimiento volarse la cabeza. Mierda, eso es una vaina que le enloquece a cualquier muchacho. Y eso a mí me parece que obviamente en Horacio Quiroga crea una sensación de zozobra, de terror, papá muerto, padrastro muerto. Luego los dos hermanos de los que tienen se mueren de una fiebre tifoidea, algo así. Ujú. ¿Verdad, Guille? Exacto. Y entonces resulta que el tipo Horacio Quiroga se va a París, porque obviamente está en el tema, literariamente el tema de los modernistas, es decir, Rubén Darío, bueno, todo el tema de la prosa libre, todo eso, y obviamente como todos los literatos de esa época, viajan a París a probar suerte, a ver cómo les va. Lo asombroso es que realmente Horacio Quiroga lo que hizo allá fue pasar hambre en Francia y en Francia se pasa hambre, ¿no? Pero bueno, el caso es que
Este Horacio Quiroga se deja una barba larga, ¿no? Prácticamente el tipo fue el indigente más terrible allá en París, regresa, tiene, tiene su primer matrimonio, tuvo muchos matrimonios, tuvo como dos o tres, Dos matrimonios, sí. ¿verdad? Ujú. La primera mujer, resulta que Horacio Quiroga le gustaba la fotografía, es que escuchen esta vaina, y resulta que la mujer se suicida tomándose uno de esos líquidos por error de De revelado, ¿no? y se muere. Es decir, absurdo. Luego el tipo resulta que tiene un amigo que se llama Federico Alco, otro escritor de la época. Y en esa época, la verdad, todo se arreglaba con duelos. El tipo, el amigo de Horacio Quiroga, su mejor amigo, había sacado un poemario. Y como que a la prensa no le gustó y este retó a duelo, el amigo, Federico, al periodista que habló mal de él. Y resulta, pero es que escucha, esto es ser uno de malas. Le dice nadie más ni nada menos a Horacio Quiroga, venga, ¿por qué no me inspecciona el arma para ver si está bien para el duelo? Esas son de esas ironías, ¿no? Sí, el tipo va a un duelo a pistola y le pide a Horacio Quiroga, oiga, me revisa la pistola, y Horacio Quiroga, revisándole la pistola, le pega un balazo en la cabeza al amigo. Es decir, tengo una cosa, esto es hasta de comedia, lo siento, pero esto es de comedia, esto es una tragicomedia. Sí, yo te digo, Guille, ¿qué tal que tú vayas a un duelo y me digas a mí, oiga, me inspecciona la pistola y yo te vuelo a la cabeza a vos, Guille? Pues, marica, eso es un chiste. Al tipo lo coge la policía, lo mete a la cárcel, 4 días metido en la cárcel, imagino que explicando qué fue lo que vino a suceder con el tema de la pistola. Y el tipo se va del Uruguay, creo que se va para la Argentina, donde el tipo empieza a trabajar es de profesor de castellano, luego termina siendo cónsul, luego se va a Misiones, que es como una región inhóspita entre Argentina y Uruguay, y el tipo allá se enamora de la selva, le encanta lo que es la selva, el ambiente de la selva. Yo sí lo entiendo, a mí me encanta el monte, la montaña. Y resulta que el tipo cuando regresa, el tipo tiene otra esposa de la que se enamora y la vieja lo abandona y el tipo le entra un cáncer de próstata brutal y acá sucede algo muy simpático dentro del hospital. Resulta que el tipo le tienen, ahora en su Quiroga le tienen como cierta atención y el tipo le va por pasear dentro de los sótanos de ese hospital y descubre que en los sótanos hay como una especie como de tipo que tiene unas enfermedades como si fuera como el hombre elefante, ¿me entiendes? Y resulta que le dice al, amigo, al otro, venga, hagamos una cosa, compartamos cuarto. Entonces es un gesto como humanitario. Y al final, Horacio Quiroga ya no puede más y se toma un vaso de cianuro. Y esa es la historia de Horacio Quiroga, Guille. ¿Cómo la ves? Si ¿Cómo quieres, la yo ahí ves? te complemento con un par de datos. Digamos, para mí algo importante para entender ahora si Quiroga es esos gustos, esos hobbies que él tenía, cosas que le gustaba hacer en la vida. Sobre todo desde pequeño él era muy conectado con la vida natural, ¿no? Le gustaba mucho la naturaleza toda la vida. Eh, Cuando está en la universidad empiezan a salir a luz sus grandes pasiones, que fuera de la escritura eran también la fotografía, el cine, entre otras cosas. Horacio Quiroga es uno de los primeros críticos de cine que vamos a tener en Latinoamérica. Era una persona que tenía una visión muy, pero muy adelantada de lo que era el cine y de lo que iba a significar para la sociedad, y es algo bien interesante de ver. Y precisamente pasa algo, y es que en 1903 Leopoldo Lugones, que es uno de los grandes escritores latinoamericanos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, conoce a Horacio Quiroga, sabe que Horacio Quiroga es fotógrafo también, que le gusta la fotografía, y lo invita a acompañarlo en una investigación que está haciendo precisamente en la zona de Misiones en el norte de Argentina. Horacio Quiroga pues va de fotógrafo acompañándolo. Lugones está investigando una cosa que se llama el Imperio Jesuítico, que me parece muy interesante porque era como una especie de experimento social, religioso que estaba haciendo la iglesia siglos anteriores, y en el momento en que va Horacio Quiroga con Lugones solo quedan las ruinas. Pero, primero que todo, Horacio Quiroga queda maravillado con las ruinas, las fotografía en cantidades, después pues empieza a conocer los alrededores. Esa es una zona cerca de las cataratas del Iguazú incluso, y queda totalmente enamorado de esa selva, tanto así que él como a los 3 años
Él regresa y se compra 185 hectáreas ahí en esa zona de Misiones. Con su primera esposa, que se llama Ana María Cires, se la lleva a vivir allá, tiene un hijo y una hija, y la mujer empieza a enloquecer. Realmente la razón de que ella se suicide con esos líquidos de fotografía es porque ya no aguanta más la vida en la selva. Horacio Quiroga además era muy estricto con sus hijos y él quería darles una educación como él la quería, y parte de esa forma de educarlos era enfrentarlos al rigor, al peligro de la selva. Y estamos hablando de niños pequeños, ¿no? 5 o 6 años. Incluso por allí en un cuento que se llama El desierto de Horacio Quiroga, ahí vamos a ver como una mini biografía de esa vida de Horacio Quiroga con sus dos hijos. Una vez muere su primera esposa y ya solo después de que ella se suicida, él ya decide dejar la selva, va a vivir otra vez a la ciudad, dura varios años, y ya cuando llega con su segunda esposa, pues su segunda esposa no se suicida, pero se separa, ¿no? No aguanta tampoco la selva, no aguanta estar ahí. Y bueno, algo interesante, ¿ya contaste lo del hombre deforme del hospital? Que a mí siempre me ha llamado la atención porque dicen por ahí que ese hombre deforme que tenía elefantitis, de que él se hace amigo, es el testigo del suicidio de Horacio Quiroga. Al parecer, Horacio Quiroga le pide que sea el testigo de su muerte. Una cosa bien curiosa. Y como ustedes saben, a veces estas cuestiones del suicidio se vuelven muy repetitivas en las familias, por desgracia. La hija de Horacio Quiroga, el primer matrimonio, se va a suicidar al año siguiente del suicidio de Quiroga, y su hijo se va a suicidar unos 10 12 años después. Y otra muerte más ahí conectada, Horacio Quiroga era muy amigo, una de sus grandes amigas era Alfonsina Storni, que fue una de las grandes poetas argentinas de comienzo del siglo XX, y Alfonsina se va a suicidar al año siguiente. Incluso ahorita, si a Luis le parece, podemos leer apenas Horacio Quiroga se suicida, Alfonsina Storni le escribe un poema. Y es un poema que es totalmente profético del suicidio de Alfonsina Storni al año siguiente. Eran amigos, no se sabe si también fueron amantes, ¿no? Que ha quedado siempre la duda porque no hay como pruebas suficientes para decir eso. Entonces, para que veamos cómo la tragedia lo sigue incluso acompañando después de que muere. Yo no sé, pero mira que la verdad, a mí algo que bueno, mientras yo hablo de esto, les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el cuento de Horacio Quiroga que más les gusta a ustedes? La verdad, realmente me gustaría saber eso. Con Guilla habíamos hablado de llegar a leer un cuento completo, entonces yo tengo dos opciones. Una es el clásico Almohadón de Plumas, que a mí ese cuento, puta, me parece espectacular, es bellísimo, es concreto, es efectivo, es contundente. Y otro que leí, que se llama Los guantes de goma, que curiosamente tiene que ver mucho como con el tema de lo que se está viviendo ahora, con toda la obsesión de los microbios. Sin embargo, obviamente, pues acá hay dos cuentos distintos, ¿sí? Entonces me gustaría que también me digan cuál es el cuento que a ustedes más les gusta y también cuál les gustaría que leyéramos uno corto, como para que obviamente quienes de pronto no tengan presente cómo es la prosa de Horacio Quiroga, leer alguno y como que obviamente como que quedara como un contenido con esto. Mientras ustedes nos van escribiendo, yo les quiero decir una cosa. Yo pienso que obviamente hay a veces impactos tan profundos en la vida de alguien que generan una constelación de dolor. Porque ahí está. Por ejemplo, realmente el papá muere de una manera terrible, el padrastro tal. Y entonces esto genera en Horacio Quiroga prácticamente un nodo de dolor, de violencia, que prácticamente a quienes lo rodean va trayendo más y más y más violencia. Realmente me parece una vida trágica y en la cual él escribe de temas trágicos, pero que pienso que lo más triste es que es alguien que habla de tragedia, pero está viviendo su tragedia, que es algo muy distinto, porque una cosa es uno escribir de tragedia, pero vivir un ambiente de felicidad. Son dos cosas muy distintas. Hay una perspectiva entre el objeto artístico y el artista.
Mira todos los cuentos que nos han escrito por ahí, mucho, bien variados. Uy, El almohadón de plumas, ya la gallina degollada, la gama ciega, la tortuga gigante, que justo me lo leí en estos días. tenemos muchos, ¿no? Es que eso es lo chévere de Horacio Quiroga. Yo creo que elegir el mejor cuento de Horacio Quiroga es casi imposible, ¿no? Yo creo que hay una cantidad de cuentos buenísimos, buenísimos. Yo tengo al menos unos 5 o 7 cuentos que me encantan de Horacio Quiroga y me los repito cada que puedo. Y bueno, yo creo que por eso también la variedad, ¿no? La variedad de gustos que vamos a ver de pronto aquí con la gente. Luis, ¿qué tal te parece? A mí me gustaría mucho que leyeras de pronto el del almohadón de plumas, como para que a partir de la lectura de ese cuento nos lancemos a hablar de los temas de Quiroga, de su forma de escribir, de esas obsesiones que yo creo que están muy marcadas en sus escritos. Creo que sería ideal. Les propongo El que hombre muerto. voy a leer el almohadón de plumas y si nos alcanza el tiempo y todo eso, miramos a ver alguno que sea cortico, ¿vale? Como para mirar los tiempos. ¿Les parece? El almohadón de plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva, incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivía influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Adentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente, amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de la calle con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia
Comenzó a tener alucinaciones, confusas, flotantes al principio y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche, se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán, Jordán!, clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. «Soy yo, Alicia, soy yo», le dijo. Pero Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas había la de un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor, mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros, desalentado su médico, y le dijo a Jordán: «Es un caso serio. Poco hay que hacer». «Solo eso me faltaba», resopló Jordán, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Pero Alicia fue extinguiendo en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, casi en estado de coma. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas olas. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aunque le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió, por fin. La sirvienta que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato, extrañada, el almohadón. «Señor», llamó Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Y Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. Y la sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida, temblando, sin saber por qué. Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Y Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él, con el almohadón, y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó la funda y la envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los mandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca.
porque noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón, sin duda, había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Fin. Listo, Luis. Bueno, además que teníamos la posibilidad de leerlo porque es de los cuentos más corticos de Horacio Quiroga, pero mira varias cosas que me gustan. A mí, primero que todo, el título, ¿no? El almohadón de plumas. Los títulos de Horacio Quiroga son muy premonitorios, suelen decirnos algo muy importante que va a suceder o nos suelen incluso adelantar lo que es el centro de la historia. El almohadón de plumas, la insolación, a la deriva, la gallina degollada. Muchas veces el título ya nos está dando una clave para entender el cuento. Es algo que me gusta mucho. También me gusta la forma en que Horacio Quiroga, no sé si a ti te ha pasado, me gusta cómo juega mucho con la creación de los ambientes, cómo le hace uno imaginar a veces colores. Digamos, yo tengo una cosa que para mí El almohadón de plumas es un cuento blanco, yo siento el blanco por todos lados. El blanco está desde la palidez de la mujer, la casa, las paredes de yeso, las estatuas de mármol. Uno se imagina las sábanas blancas, así no lo digan. Hay blanco por todos lados. Digamos, si uno se lee el de la gallina degollada, es un color que está salpicado de rojo por todos lados. Me gusta mucho ese elemento también, como juega Horacio Quiroga con los colores. Y bueno, el elemento de terror, ¿no? El elemento de terror que es un elemento fantástico a la vez. Como uno va viendo la enfermedad de esta mujer, pero uno no imagina el giro que le va a dar al final. Uno no imagina que el cuento no es solo una simple enfermedad de una mujer que está padeciendo, una tristeza, un deterioro de su salud, sino que de repente le da la vuelta y se vuelve un cuento fantástico, un cuento de terror. Y es algo que pasa en muchos cuentos de Horacio Quiroga, ¿no? Él nos mantiene como en un realismo hasta cierto punto y de repente hay un golpe que nos lleva a lo fantástico. De acuerdo. Mire que, por ejemplo, aquí Brandon nos escribe que se podría hablar de un tipo de vampiro inusual. Claro, ¿Mm? yo, pues, digamos, yo pienso que obviamente un vampiro uno lo tiene que entender en su esencia, no en su, no en su forma. La forma de los vampiros, si uno lo va a mirar, digamos, tiende a estar siempre muy pegada como de lo romántico. Y lo romántico es los clásicos vampiros humanizados, que para mí, pues, la verdad, como pues, ustedes saben, a mí no me gusta, ¿sí? Realmente a mí el vampiro humano no me gusta. Y acá obviamente aquí nos trae a una forma que es muy claro, esto no es una metáfora, como lo podría uno pensar, donde se habla de que son los parásitos de las aves que viven dentro de esos almohadones de pluma y que se van chupando por completo la sangre de las personas. Johan nos dice que hay un cuento, claro, hay un cuento de Horacio Quiroga también llamado El vampiro. Vampiro. Ujú. Y yo les agregaría algo más. Imagínense que Horacio Quiroga escribió por ahí en un texto de él algo acerca de estas relaciones vampíricas, pero él decía algo, que incluso lo que es la locura y el amor son relaciones humanas que son vampíricas. Él lo menciona en algún momento. Como son relaciones que terminan absorbiendo de nosotros. Y si se dan cuenta, son temas de los temas predilectos de Horacio Quiroga. Yo creo que hay tres temas principales en él y nos los está mencionando en el libro más conocido, ¿no? Cuentos de amor, de locura y de muerte. Vamos a ver amor por todos lados, pero un amor, no el amor rosado, ¿no? No el amor feliz, un amor duro, un amor que siempre nos lleva a situaciones extremas. La locura, cómo las situaciones de la vida llevan a los seres humanos a la locura a veces sin estarla esperando, y la muerte, ¿no? Yo creo que es muy raro encontrar un cuento de Horacio Quiroga sin un muerto. Siempre hay muertos por ahí rondando. De acuerdo. Realmente
a mí este tipo de vampiro particularmente me gusta porque es una resignificación, que la verdad realmente es necesario hacer, realmente es necesario hacer dentro del arte, que es resignificar esos monstruos de antaño y encontrar qué es lo que hay detrás. Es decir, por ejemplo, es que es necesario hacerlo realmente. Vamos uno a transformar esos vampiros, esos fantasmas, esos demonios, esos muertos vivientes en lo que realmente hay detrás. Es decir, yo digo, por ejemplo, detrás de un muerto viviente, por ejemplo, ¿qué hay? Ahí es un insomnio, es el insomnio de las uñas que no paran de crecer. Detrás de un vampiro, ¿qué hay? Ahí es un cáncer, ahí es un organismo que necesita de la sangre y de la energía de otro para poder vivir y alimentarse. Y eso es lo que realmente concreta muy bien en ese cuento Horacio Quiroga. Hay uno que obviamente, la verdad, tengo que decir lo que me escalofrío, es el cuento el de la gallina decapitada. Qué cuento tan brutal, Guille. Sí, yo creo que ese es cuento icónico también de Horacio Quiroga, el de la gallina degollada. Pucha, sí. Además, el giro final, por eso te digo que los títulos siempre le dan a uno una idea de algo importante que va a suceder y ese cuento, bueno, que tiene un golpe de, un giro tan fuerte al final que uno no lo puede olvidar, ¿no? Creo que es de los cuentos de Horacio Quiroga que se le quedan a uno grabados por siempre. Esa escena final de... Es que qué pena, es que a veces no quiero contar spoilers, pero con Horacio Quiroga uno esperaría que lo hayan leído posiblemente porque pues por suerte es uno de esos autores que le mandan a uno muchas veces a leer desde el colegio, pero me encanta esa forma en que empieza a manejar estos cuatro niños que son idiotas, con una hermanita que es la única hermanita normal, y de repente como estos niños la cogen con su hermana, ¿no? Después de ver a la cocinera degollar una gallina. Mm, no, es que es un cuento, además que yo cuando lo leí, ¿saben de qué me acordé? De nuestra querida Shirley Jackson. Salud, Guille. ¿Qué Eh, pasó con tu la vino verdad, hoy? de Shirley Jackson, porque obviamente acá en este cuento de la gallina degollada hay un bestialismo tribal muy interesante, porque en cierto modo es un sacrificio, pero sin saber por qué. Realmente ellos han visto el sacrificio de una gallina y pues creo que naturalmente toca hacer spoiler para poder hablar de la idea, pero en el sacrificio de la niña, de la hermana, también hay algo muy tribal y que hace muy interesante. Es decir, de verdad, creo que ese cuento, yo no sé si hay alguna película de los cuentos de Horacio Quiroga, yo no sé si ustedes de pronto, Que yo sepa hasta ahora, no. o Sí, ustedes sí. están aquí leyéndonos, ¿ustedes han visto alguna película de Horacio Quiroga? Yo no conozco, yo no tengo. Al menos no debe ser una película conocida, porque no lo vio nunca, a pesar de que él era tan amante del cine, pero pues no, que yo sepa, no alcanzó a escribir nunca un guión. Además que le toca más que todo la época del cine mudo, ¿no? Sí, Pero no lo sabría. hay una cosa que a mí me causó curiosidad, yo no sé si ustedes también cuando han leído algunos cuentos de Horacio Quiroga, voy a mencionar por ejemplo el del hijo, el de la miel silvestre, el de la gallina degollada, por supuesto, donde hay un dolor muy particular que es la pérdida de los hijos. Mm. Es decir, generalmente está el miedo del padre de llegar a perder a su hijo. Por ejemplo, en este cuento, el del hijo, ustedes han, el del hijo, acá nos dice Ángel, en el 2018 hubo un proyecto de hacer una película basada en el hijo. ¿Y qué pasó con esa? Yo esa yo no. ¿Quién sabe, no? A mí se me hace complejo porque las narraciones de Horacio Quiroga son muy breves y pues llevarlo a película, un cuento como este, pues bueno, imagino que tendrían que haber inventado muchas cosas, ¿no? Claro, es que mira, por ejemplo, la del hijo, como para entrar como a abordar otro pequeño cuento. Resulta que es el cuento de un papá que es cazador, que está en el bosque.
en Misiones, la jungla. Y resulta que él siempre tiene un horario muy férreo en el cual el hijo, que también es un jovencito, sale a cazar, a buscar presas y todo eso. Entonces el peladito se va con la escopeta, pero él dice, va a llegar a las 12 del día. Resulta que son las 12 del día y el niño no, el muchachito no llega. Es la 1 de la tarde, el muchachito no llega. Son las 3 de la tarde y el tipo escuchaba a lo lejos 2 disparos, pero más tiene miedo de que suceda un tercer disparo, porque la escopeta solamente, como ustedes saben, tiene 2 balas. Y dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y sale a buscarlo y resulta que este tipo tiene una cantidad de alucinaciones. Y el tipo es alucinando que el hijo va a estar muerto, que lo va a encontrar en un fangal, que lo va a encontrar muerto, que ese es su mayor temor. Pero finalmente él llega y resulta que lo encuentra vivo, y lo encuentra vivo cerca de un alambre de púas. Y entonces lo carga y lo va llevando, y entonces de pronto en el camino a casa, el hijo le dice, oiga papá, marica, qué pena papá, se me pasó, me fui a matar unas torcasas, se me pasó el tiempo, y cuando están llegando, me cierro con el último párrafo, dice, bajo el cielo del aire candentes, a la descubierta por el abra de espartillo, el hombre vuelve a casa con su hijo, sobre cuyos hombros, casi del alto de los suyos, lleva pasado su feliz brazo de padre. Regresa empapado de sudor y aunque quebrantado de cuerpo y alma, sonríe de felicidad. Sonríe de alucinada felicidad, pues ese padre va solo, a nadie ha encontrado y su brazo se apoya en el vacío, porque tras él, al pie de un poste y con las piernas en alto, enredadas en el alambre de púa, su hijo bien amado yace al sol, muerto desde las 10 de la mañana. Ese giro está muy bien contado. Tremendo, yo creo que eso que acabas de leer, ese final del cuento es genial porque igual, ¿no? Es un cuento muy, muy realista, muy naturalista, como dice que sabe eso es Horacio Quiroga, y de repente es el giro a lo fantástico, ¿no? Todo es como una alucinación al final del padre que no quiere aceptar la muerte del hijo. Mira, Luis, una cosa que a mí me gusta este cuento también va conectado con una de las grandes preocupaciones y temas que solía tratar Horacio Quiroga, y es el tema de la preparación para la vida o el tema de la educación. Él era una persona muy preocupada con ese tema y como hablamos en la biografía, él era muy riguroso con la educación de sus hijos y los quería preparar para la vida en la selva, cosa que no le gustaba a su primera esposa y que no le gustó tampoco a la segunda esposa. Y esto se ve reflejado en este cuento del hijo, ¿no? Es un papá que ha preparado a su hijo, poco a poco le está como soltando la rienda poco a poco para que el hijo empiece a ir solo, pero siempre está preocupado por él, ¿no? Porque sabe el peligro que lo espera en la selva. Uh -huh. Y también otro cuento que ya les mencioné que era el desierto, ¿no? El desierto también es lo mismo, un hombre con sus 2 hijos, también como preparándolos, pero en algún momento pensando de, bueno, ¿y yo qué hago solo con 2 hijos en la selva? Si pasa algo, ¿quién me va a ayudar? Y me gusta mucho por una cuestión y la metáfora, ¿no? Hay una metáfora en cuanto a esa vida salvaje dentro de la selva, a veces con la vida salvaje que puede haber dentro de las ciudades. Y era una analogía que también en alguna ocasión la hacía Horacio Quiroga. Si te parece bien, Luis, yo tengo aquí un parrafito para leer de un texto de Horacio Quiroga. Él tiene un libro que se llama Textos Fronterizos. Textos fronterizos son como artículos que él escribió para diferentes revistas y periódicos. Y precisamente él como vivió tanto tiempo entre la ciudad y la selva, él siempre tenía como esa doble vida. Él nos habla del momento en que decide regresar a la selva después de mucho tiempo. Y les leo así rápidamente. El texto se llama precisamente El regreso a la selva. Después de 15 años de vida urbana, bien o mal soportada, el hombre regresa a su selva. Su modo de ser, de pensar y obrar lo ligan indisolublemente a ella. Un día dejó el monte con la misma violencia que lo reintegra hoy a él. Ha cumplido su deuda con sus sentimientos de padre y su arte. Nada debe. Vuelve pues a buscar en la vida sin trabas de la naturaleza el libre juego de la libertad constitucional. 15 años de civilización forzada
concluyen por desgastar las aristas más cortantes de un temperamento. Bueno, más o menos como para mostrar esa analogía y esas ideas que tiene Horacio Quiroga entre la vida en la selva, la vida en la ciudad. Bueno, y lo que te digo, esa preocupación, digamos, del cuento del hijo con la preparación para la vida. Sí, y es que la verdad realmente, yo siempre he pensado que, pues para los que nos gusta la naturaleza, ¿sí? Lo que es el sentimiento de la montaña, del río, de la jungla, del mar, es algo que cuando coloniza el corazón, lo coloniza por completo. Es decir, el mar, el río, la jungla y la montaña terminan creciendo en tu corazón. Y de alguna u otra forma, ya estar en la ciudad, ya estar dentro de lo civilizado, puede llegar a resultar algo difícil de manejar. Y creo que obviamente en el caso de Horacio Quiroga, toda esa selva, toda esa jungla de Misiones, de la región de Misiones, terminó creciendo en él y terminó colonizándolo. Y pues no en vano, por eso la gran mayoría de su obra, Los Desterrados, Anaconda, El Desierto, tiene ese sabor de la jungla, de la selva. Inclusive, la verdad, yo no sé ustedes, pero inclusive quiero preguntar, yo no sé para ustedes cuál de pronto sea la mejor novela colombiana. Esto sé que no tiene nada que ver con el tema, pero ¿cuál es la mejor novela colombiana para ustedes? Para mí, la mejor novela es La Vorágine. La Vorágine es brutal, es brutal. Y La Vorágine tiene que ver mucho con Horacio Quiroga. ¿No les parece? Pues mira que sí, es el ser humano adentrándose en lo salvaje, en lo terrorífico de la selva, ¿no? Y mira que sí, claro, hay una crítica ahí a la industria cauchera. Horacio Quiroga tiene unos cuentos también donde critica esas industrias agrícolas o mineras que se creaban en algunos lugares selváticos cerca a Misiones, precisamente. Habrían unas analogías ahí que no las había pensado, pero sí tienes razón con eso. Sí, sí, la verdad, yo cuando lo leí, yo pensaba en José Eustaquio Rivera y el tema de la vorágine, porque realmente es el alma del monte, de la jungla, colonizando el corazón del hombre. Bueno, mira Luis, una cosa, yo que es que te dejé oír una pregunta, es que, bueno, nos va corriendo el tiempo, Ay, sí. a mí me gustaría preguntarte, digamos, un cuento que a ti te parece que no debería faltar para conocer a Horacio Quiroga. Y si quieres, pues tú me dices uno, yo digo otro después, me gustaría porque es que hay tanto para leer de él, pero uno de esos que no están tan Pues conocidos de mira, pronto. obviamente como para las personas, a mí me parece que verdad, los dos mejores cuentos para ingresar con Horacio Quiroga es El almohadón de plumas y La gallina degollada, sin lugar a dudas. Mm. Mira, yo quisiera agregar uno. Bueno, puede servir para entrar en Horacio Quiroga, pero también para conocer una de sus facetas, que es un cuento que me encanta y que no es tan conocido, que se llama La señorita Leona. No sé si lo hayas leído. Es genial porque es como un mundo, una ciudad donde ya el ser humano ha alcanzado la perfección. Parece un mundo muy utópico y tiene el dominio total de la naturaleza, el dominio total sobre los otros seres de la naturaleza. Y hay un momento en que la sociedad está como tan, no sé si aburrida, y en el cuento dicen que está sufriendo la sociedad como de una anemia como intelectual, emocional, y toman una decisión en esa ciudad, y es ir a buscar, hablar con los leones, y le piden a los leones que le permitan a los seres humanos criar una leona, y a cambio ellos le entregan un niño para que lo críen los leones. Hay un intercambio ahí y me gusta mucho por el destino de la leona, ¿no? Esa señorita leona lo que tiene que vivir por tener una educación humana y la crítica que hace tan profunda Horacio Quiroga y a lo que es la sociedad, ¿no? Otra vez a la cuestión de la educación, otra vez a la cuestión de cómo preparamos a los seres humanos para enfrentarnos a un mundo que es tremendamente difícil y riguroso
pero yo recomendaría ese cuento, La señorita Leona. No sé si tengas algo más por ahí que te parezca chévere para recomendar. Pues la verdad, realmente sí les quiero recomendar un cuento que me causó un impacto. Yo la verdad no le había puesto mucho cuidado. Ahorita con todo el tema que estamos viviendo de la pandemia, yo no sé si a ustedes les ha pasado como en sus familias, cuando de pronto a veces, de pronto se llegan a ver o algo, siempre hay una tía desquiciada que no se deja ni abrazar, ni tocar, ni mirar, y hay otra que te quiere abrazar por todo lo que no te ha visto todo este tiempo y que obviamente son como distintas percepciones acerca de lo que es el peligro. Yo estoy dentro de los desquiciados que abrazan, es decir, realmente, si yo te digo, yo prefiero morirme, digamos, de alguna enfermedad que morirme de falta de alimento emocional, ¿me entiendes? Entonces, acá leí un cuento acá, voy a tratar como te los puedo abreviar, que se llama Los guantes de goma. Resulta que es una vieja en la cual está en la casa, ella es como, tendrá unos 18 años, tendrá sus hermanas, y de pronto llega un tipo que está súper enfermo, y que obviamente el tipo se llega a morir allá. El tipo tiene una enfermedad, hagan de cuenta, no sé, no me acuerdo cuál tiene allá. Y resulta que el doctor dice, es que es mejor ponerlo como en cuarentena porque hay microorganismos, hay bacterias, hay virus. Y a esta mujer le entra un desespero de lavarse las manos, de acá rato lavándose las manos. Yo que detesto que le echen a uno tanto ese puto alcohol, pero la vieja es echándose ese alcohol y echándose cepillo, pero duro, 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 duro. Y entonces ya tiene las manos rojas, rosadas. Y entonces la mamá le dice, ya, mi hijita, deje de lavarse tanto las manos, vea que esa mugre hace falta, esa mugre es necesaria. Y entonces la niña se ha echado tanto, tanto de esa de jabón que la envían al doctor. Y el doctor le dice, a ver, te va a dar un placebo. Te vas a relajar, te vas a echar unas goticas de agua y con eso se van las bacterias. Y sigue la berraca lavándose las manos con unas ganas y entonces la remiten a otro doctor y el doctor le dice, venga, hagamos una cosa, te voy a envolver las manos, eso me recuerda a ciertas tías mías, les envuelven las manos prácticamente en vendas, le dicen, ya con eso no le va a entrar a usted ningún bicho, ninguna bacteria, ningún virus. Y está la china feliz ahí, llega la noche relajada con sus guantes, cuando de pronto en la mitad del sueño dice, ¿y qué tal que se me entra con un virus? ¿Y qué tal que yo tengo un virus metido, tengo un virus metido, tengo un virus metido adentro? Y resulta que coge con una tijera y se abre el guante, ¿no? Y dice, bueno, si ya salió el virus, pues puta, ahora qué tal que entre otro virus. Entonces se termina quitándose los guantes y se termina pegando una lavada tan terrible que se termina arrancando la piel. Se termina arrancando la piel, se arrancó la piel esta vida, se arrancó la piel, se desolló las manos. Y ahí es cuando realmente le entran todos los benditos virus, le entran todas las bacterias y la vida se muere de una enfermedad rarísima. Y ese es el final. Se murió, se murió. No sé, creo que esa es mi moraleja. No sé. Pues te cuento que me corchaste, ese cuento no lo conocía de Horacio Quiroga, pero está buenísimo ese personaje todo como obsesivo compulsivo. Sí, Sí, es como esas personas, ¿no? Que tienen como un pavor por la limpieza tremendo. Oye, Luis, yo no sé si tú hayas leído, hay algo que a mí me llama la atención de Horacio Quiroga y es que, claro, es muy conocido por sus cuentos, pero también pues podría ser recomendable que conocieran de pronto algo, que buscaran algo de la poesía de Horacio Quiroga. Es una poesía, así como sus cuentos, tremendamente desgarradora, tremendamente profunda. Incluso pues Horacio Quiroga escribió novelas también, ¿no? Una de sus facetas menos conocidas. Además que las novelas de Horacio Quiroga solían ser muy con el tema del amor, siempre relacionadas con el tema del amor, aunque solo escribió dos novelas. Pero hay como para dejarles la inquietud, ¿no? Si quieren leerse algo de poesía de Horacio Quiroga, se encuentra facilísimo en internet y es muy rico conocer esa faceta de él. Además porque él empieza escribiendo poesía y después es que empieza a entrar en el cuento.
Pues la verdad, Guille, me parece chévere. Ya me tocó colgar acá de nuevo el celular. Dale. Sí, sí te veía moviéndote inquietamente ahí. Dime. No, que sí te veía como inquieto, no sabía qué estabas haciendo. No, es que estaba cargando el Eh, maldito celular que se le estaba yendo la batería. Realmente entonces por eso fue que, disculpen ese minutico, pero el maldito celular se estaba apagando. Entonces como para que no pasara lo de la otra vez, ya lo cargué con la batería. No, lo que les iba a decir era que voy a enviar el cuento de los guantes de goma a mi chat familiar, que creo que igual ya me sacaron del chat familiar, ¿no? Bueno, de hecho yo mismo me salí del chat familiar, Guille. Me harté de que todo eran amén, Dios te pague, ¿cuál que Dios te pague? ¿Cuál que amén? No, me enviaron una cantidad de rosarios, entonces me salí del chat familiar. Pero voy a entrar de nuevo solamente para enviarles el cuento de los guantes de goma. Solo para eso, Guille. Oye, mira Luis, una cosa que pronto no mencionamos que sería importante como traer aquí a colación, digamos, de lo que hace Horacio Quiroga, no sé qué te parezca a ti. A mí me gusta mucho cómo juega él con las personificaciones, cómo coge a los animales y los mete a relacionarse con los seres humanos, ¿Mm? pero es que lo que me gusta es que los pone de tú a tú, como se los pone como iguales. Y eso me encanta de lo que hace Horacio Quiroga. Y claro, en lo que son los cuentos de la selva, ahí se siente más, pero son cuentos más guiados hacia niños, pero también en muchos de los cuentos para adultos lo hace. Y es algo que me parece maravilloso, ¿no? Porque en teoría las personificaciones son para los niños, pero él nos hace personificaciones para adultos, al estilo de lo que hace de pronto George Orwell con Rebelión en la Granja. Y así me sentí de pronto con algún cuento de Horacio Quiroga, creo que con La Insolación, ¿no? Es No sé si muy... se llega a sentir un Eso, poquito en ese libro. a mí eso me parece muy esopo. Porque esas personificaciones de animales a mí me encantan. Yo no sé si de pronto los que están acá alguno haya leído como algunas piezas de las que yo he trabajado de la Biblia Negra, porque en la Biblia Negra no son cuentos realmente, sino como fábulas que a diferencia del cuento no tienen un compromiso con la realidad, sino con la verdad, con la búsqueda de la verdad, que eso es lo que tiene que hacer una fábula. Entonces, a mí en eso me gusta mucho de Horacio Quiroga, porque él al crear fábulas es poner en el mismo diálogo al hombre que al animal, que eso es algo muy realmente contrario al antropocentrismo de la Biblia, ¿no? Porque en la Biblia prácticamente desde el Génesis le dicen a Adán, todo lo que usted pueda nombrar es suyo. Nombre lo que eso es suyo, papito. Nómbrelo, nómbrelo. Y usted se hace dueño de la ballena, de la serpiente, de todo. Pero solamente la serpiente habla en el Génesis. De ahí en adelante los animales no hablan. Y curiosamente los animales hablan. Lo que pasa es que tú no los escuchas. Uno no los entiende, pero sí hablan. Entonces, obviamente por eso a mí los relatos de animales, donde se les da una voz, donde se les da una identidad, para mí es fundamental, es necesario. A mí me gustan mucho. Bueno, creo que ese tema no lo podemos dejar por fuera. Luis, ya nos queda como un minutico. ¿Qué tienes así como para cerrar, para que hagamos el cierre de la conversación de hoy? Pues les cuento que realmente he estado trabajando muy fuerte en una novela que yo creo que voy a sacar antes de un mes. Entonces va a ser un trabajo nuevo que se llama La peste de los solitarios. Es un relato que tiene muchas narrativas internas. Entonces, naturalmente es una novela de terror, pero no es solamente terror, sino que tiene elementos bastante progresivos, por así llamarlo. Entonces, digamos que es como mi trabajo más Dream Theater. Inicialmente iba a sacar para este tiempo los relatos macabros, pero finalmente creo que van a salir para enero o febrero. Entonces, solamente les adelanto, va a salir pronto La peste de los solitarios, para que obviamente estén atentos y la compren y la disfruten. Al pelo. Listo, Luis, pues bueno, Y les yo digo, creo que ya agradecerle a toda la gente por habernos acompañado. Además, un lunes festivo me sorprende que nos hayan acompañado tantas personas.
Uno cree que uno el lunes festivo lo único que quiere hacer es dormir, descansar y no hacer nada más, ver películas, pero no, muy chévere que nos hayan acompañado hoy. En serio, muchas gracias. No, oigan, sí, de verdad, realmente a todos, Natalia, Paola, Brandon, Darío, Víctor, Johan, realmente, si alguno se me escapa, me disculpan, Jenny, la verdad, realmente todos ustedes, de verdad, siempre lo diré y me mantengo. Les agradezco mucho, les agradezco putamente que les agradezco todo esto por realmente estar con nosotros. Realmente también les agradezco también por estar en mis redes sociales, les agradezco por esa presencia que yo espero que realmente algún día se acaben estos benditos confinamientos y podernos encontrar todos en, pucha, como se hacía antes, un lanzamiento, una librería, un café, un bar, lo que sea, pero realmente otra vez podernos ver, podernos abrazar, podernos, pucha, también, les digo, también quiero escucharlos a ustedes, realmente también quiero saber, realmente a ustedes qué les gusta, qué les gustaría leer, qué les gusta escuchar, realmente para nosotros eso es muy importante. Nosotros, no sé si se han dado cuenta, ustedes nos mencionan un escritor y tratamos de hablar de él. Obviamente, bueno, Guille sí es un experto, yo no, pero tratamos de conversar y de armar un ambiente rico, pero los invitamos a que nos sigan diciendo qué quieren, qué quieren. Y de verdad, gracias. Gracias totales por todo lo que siempre han estado aquí con nosotros. Yo estuviera en mi chat familiar, Vale. espérense acá. Bueno, Luis, pues entonces, pues gracias. Que pasen buena noche, buena semana y estamos ahí en contacto entonces. El próximo lunes ya les avisaremos de quién estaremos hablando. Por Más bien, eso, siempre lo decidimos en el transcurso de la semana. que a mí Guillermo Bazán, a mí me resuena muchísimo. Me resuena tanto que creo que le he plagiado 1000 veces, no mentiras, no. Me resuena tanto que hasta hice un pequeño cover sobre el Orla, pero he tenido ganas de rehacerlo, así como hice el de Berenice. Entonces, pues, mira, Guille, te acompañamos hasta el último sorbo de la copa de vino. Sí, eso estaba esperando antes de cerrar el último sorbo. Y mira, yo en cambio solamente estuve tomando agua, parezco abstemio. Luis, ahorita dijiste algo que me quedó sonando, también para proponerle de pronto a la gente, no sé qué te parezca. Digamos, chévere sería un día que quisiéramos un Zoom o no sé, utilizar alguna plataforma para que podamos vernos con las personas que nos acompañan en doble tinta, hablar con ellos como de una forma más abierta. Se me haría muy interesante de pronto que lo pudiéramos hacer, mientras podemos llegar a algún momento de poder hacer algo físico, pero me sonaría, ¿no? Chévere como quisiéramos algo por el estilo. Pues me parece que es muy buena idea. Mira que yo, por ejemplo, yo sé que algo que a todo el mundo le estoy debiendo y que siempre me dicen es la charla que prometí en Zoom sobre Hill House. Solamente que no, digamos, ya está hecha la presentación, ya está te la mostré, Guille, pero no he tenido tiempo de realmente llegarla a poner. Incluso, también hay una cosa que yo les quería preguntar, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, el sábado, como el sábado, fue el sábado, hice un pequeño live sobre Pink Floyd. Yo he querido hacer como algunos pequeños live sobre, no sobre bandas, sino sobre como conciertos, como para que obviamente sea una aproximación distinta. Entonces, por ejemplo, la otra vez hablamos del Life After Death, del Pulse, me gustaría hablar, por ejemplo, del Unleashed in the East, Life Evil de Black Sabbath, muchas cosas, pero obviamente también me gustaría saber, y sé que es algo que también piensa Guille, cuáles son los gustos de ustedes. Es decir, siempre esténnos escribiendo, ¿verdad? Claro, mira Luis, justo lo que nos han escrito por ahí, como para que tengamos en cuenta, ya que comentas todo eso, chévere, digamos lo que dice Natalia, dice que poner un tema y conversar, mucho un tema de conversación para esa reunión. Ya también por ahí Brando nos dice que para cuándo. También que buenísimo lo de Pink Floyd. Oye, sí, lo de Pink Floyd sábado me gustó mucho porque eh, tú sabes que a mí me gusta Pink Floyd, pero yo creo que no sabías que ese concierto de Pulse
fue el primer concierto que tuve grabado, mucho, tengo el cassette todavía en beta y creo que me lo repetí, pero decenas de veces cuando apenas salió porque lo conseguí pirata muy, muy rápido. Y pues bueno, fue muy, muy chévere que hubieras hablado de eso el sábado, me gustó mucho. Pero bueno, ahí para que tengamos en cuenta lo que dice la gente, entonces para que escojamos un tema, Mire que, por vamos a ir pensando una fecha para hacer eso. de Leopoldo Lugones y la Biblioteca Infernal. A mí Leopoldo Lugones me gusta mucho. Creo que él es el famoso vaso de alabastro, ¿no? Y el imperio jesuítico de Lugones. Sí, sí, si no es por eso, pues Horacio Quiroga de pronto no hubiera sido Horacio Quiroga, ¿no? Porque a él parte de lo que lo hace ser lo que es Misiones, es la selva. Sí. Entonces, mira, mira esa influencia de Lugones. Volvimos a hablar de Quiroga, no sé por qué si ya supuestamente estábamos de salida, pero apareció otra vez, No, maravillosamente. pero no, pues obviamente ya, Guille, te estaba acompañando a tomarte un vinito. No, de una, por mí no hay lío. Entonces, bueno, creo que ya ahora sí es necesario. Ya Vale, cerramos. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Guille, cuídate, mi hermano. vale Luis, igual, qué chévere. Vale, Guille. Saludos a todos. Chao a todos. Chao, chao. Chao.